Hoy te platicaré de las extorsiones en Zihuatanejo. La cámara de videovigilancia de una tortillería de Zihuatanejo grabó el momento en que un presunto extorsionador echó una molotov a la máquina de tortillas, presumiblemente en represalia porque en el negocio se negaron a pagar una extorsión. Con la difusión de este video han regresado las denuncias en redes sociales de cobros ilegales de la delincuencia organizada a los comerciantes de distintos rubros, principalmente tortillerías, transporte y tiendas de conveniencia. En este video te platicaré de esta última agresión y del largo historial de extorsiones y cobro de piso en Zihuatanejo y la región. Bienvenidos al Caporal del 21 de noviembre, comenzamos. La delincuencia organizada está incendiando tortillerías en Zihuatanejo en represalia de quienes no quieren pagar la cuota o el derecho de piso. Este video que estás viendo en pantalla fue grabado el pasado 10 de noviembre en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Sin embargo, ha sido dado a conocer apenas hace unas horas como parte de denuncias hechas en redes sociales por parte de los industriales de la masa y la tortilla para hacer público la manera como están siendo atacados por delincuentes que les piden una cuota o derecho de piso. Lo que estás viendo es justo una persona que se hace pasar por cliente, entra y de su mochila saca una molotov con la cual incendia la tortillería. Lamentablemente esta práctica no es nueva en el estado de Guerrero. Hace casi exactamente un año te traje este video a este canal, te muestro en pantalla la imagen miniatura. Te lo traje el 11 de noviembre del 2021, también durante el Buen Fin, el fin de semana de descuentos. En ese fin de semana largo que coincidió con la celebración del 20 de noviembre y también en el estado de Guerrero, pero en el municipio de Huitzuco comenzaron a aparecer estos letreros, te muestro uno en tortillerías, lo estás viendo en pantalla ahora, firmados por el Cártel de la Sierra, en donde se aseguran que habían bajado el precio del kilo de la tortilla, que había llegado a estar a los 30 pesos para dejarla en 16. Aclaro, no se entienda esto como un gesto bondadoso por parte de un grupo delictivo. De fondo estaba la disputa que el grupo delictivo mantenía con la familia michoacana. Mientras por un lado la familia era acusada de obligar a los industriales a subir el kilo a 30 pesos, por otro lado el grupo de la Sierra aseguraba que ellos sí bajaban el precio. Pero después de la disputa, las presiones, las extorsiones pasaron al terreno del transporte público y a municipios conurbados. Por un lado, un grupo obligaba al alza y por otro lado, otro grupo obligaba a la baja en las tarifas. En medio quedaron los transportistas sin ninguna autoridad que los respalde, de tal forma que comenzaron a reducir sus corridas, el número de viajes que realizaban, como te lo muestro en pantalla. Ahí aparece justo el anuncio y del tema de las corridas. Me equivoqué del letrero, perdón, es este. Aquí está, aviso. 23 de noviembre del 21. Se les comunica que a partir de hoy se reducirán los horarios por tema de seguridad. Ahora bien, nuevamente el grupo de la Sierra se comenzaba a adjudicarse este tipo de reducciones porque el problema continuaba. Ahora en Iguala, también en el estado de Guerrero, en agosto ya de este año, comenzaron a aparecer letreros, ahora sí, como el que te mostré hace un momento por error, lo estás viendo, adjudicado también por el grupo La Sierra, nuevamente de la reducción del precio de la tortilla, de la masa, también para los artículos para los taqueros, en un territorio que está siendo disputado por los grupos de los Tlacos y la Bandera. Para entonces, medios locales ya calculaban que alrededor de 250 tortillerías estaban pagando 3,000 pesos mensuales cada una a la delincuencia organizada y que era esta la que fijaba el precio final de la tortilla, para que se lo vendan a los clientes. Para entonces, a mediados de junio ya de este año, en Zihuatanejo de Azueta, empresarios de la masa y la tortilla ya habían
ya habían cerrado durante 3 días sus negocios en protesta por las amenazas de muerte que habían recibido precisamente de los grupos delictivos. Incluso apenas el 21 de septiembre te traje este otro video a este canal ya de este 2022. Lo estás viendo en pantalla, imagen miniatura para quienes están en YouTube. Para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. En este video te platiqué del cierre de una veintena de Oxxos en Ixtapa y en Zihuatanejo. Fueron cierres voluntarios de los empresarios en protesta por el clima de la inseguridad. Por ejemplo, extorsiones, cobro de cuota y cobro de piso. Te muestro ahora imágenes justo de estos Oxxos cerrados en este contexto. Estos delitos ya no solamente estaban afectando a los tortilleros y a los transportistas, también estaban afectando a los propietarios de las tierras de conveniencia. Fue así como estuvieron algunos días los habitantes. Por todos estos hechos que te he enlistado y del cual te he traído varios videos a este canal, te voy a dejar las ligas en la descripción de esta transmisión. El gobierno de Guerrero ha anunciado operativos conjuntos con autoridades municipales y federales. Incluso la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado, ha ido personalmente a los municipios en donde se han registrado este tipo de extorsiones, este tipo de cobros ilegales. Pero la situación persiste. De hecho, te he presentado ahorita, en lo que va de esta transmisión, una recapitulación de casos de extorsiones a comerciantes y transportistas. Pero en la zona también han ocurrido otro tipo de delitos de alto impacto. Enlisto brevemente. 24 de junio del 2020 fue asesinado el empresario Ricardo Sotelo tras convocar el cierre de negocios como forma de exigir al gobierno seguridad. El 30 de abril ya de este año, de este 2022, hombres armados atacaron un palenque y mataron a 2 personas. El 24 de mayo fue encontrada una cabeza humana en una caja de regalo. En junio de este año, automovilistas saturaron las gasolinerías ante el rumor de que las gasolinerías iban a cerrar por la inseguridad, lo cual no ocurrió. También en junio fue atacado un modelorama y hubo incluso suspensión de clases durante 2 días por parte del CONALEP en medio del clima de la inseguridad. El 2 de julio fueron incendiadas unidades del transporte público de la ruta Zihuatanejo-Coacoyul y horas después fue encontrado sin vida un taxista. Recientemente ocurrió lo del video que te compartí al inicio de esta transmisión. Te le muestro la segunda parte de este video que, como ya te mencionaba, fue grabado el 10 de noviembre. Este video no tiene audio y una vez que el delincuente avienta la bomba Molotov en la parte que está en la esquina inferior izquierda de la pantalla, ambos salen corriendo del negocio, tanto el delincuente como la empleada, quien segundos después regresa por sus pertenencias. Según las autoridades, lo que está ocurriendo en Zihuatanejo es producto de, se deriva del asesinato de Oliver Sánchez, líder del grupo delictivo Guardia Guerrerense, quien tenía control en los municipios de Zihuatanejo y Petatlán. Desde entonces hay una disputa por el control del territorio en donde pretende incursionar el Jalisco Nueva Generación. Así las cosas actualmente en Zihuatanejo, así las cosas de manera general en el estado de Guerrero. ¿Qué opinas? No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.